Es solo el aprendizaje de eso. Sí, sí, sin duda. Entonces, una mirada diferente sobre la mente humana. Acá está Damasio. Yo hace mucho que leo los textos de Damasio porque fue uno de los autores sobre el que hice mi tesis de licenciatura, basada sobre este tema, ¿no? Y esta está la esposa, que no se puede entender a Damasio sin la esposa, que la esposa es especialista en diagnóstico por imágenes y es la que le ha sido su otra parte, ¿no? En los últimos años se ha reconocido, por suerte, el aporte de ella en todos estos avances. Bueno, Damasio recupera la idea de Darwin de que todos tenemos el mismo tronco común para incorporar sobre el tronco común de la vida de los organismos vivos el concepto de homeostasis. Si alguno de ustedes estuvo en una clase que dimos hace tiempo atrás, cuando hablamos del doctor Bernard en Francia y el positivismo, la época del positivismo después de 1850 en Europa, fue un genio que introdujo, después de Darwin, el concepto de homeostasis, de equilibrio interno, de que hay algo en los organismos que tienden hacia conseguir el equilibrio. Entonces, este concepto de homeostasis, Damasio lo aplica a un equilibrio psíquico, inclusive físico y psíquico. Por eso es que en la mente humana no solo hay que abordarla desde los procesos cognitivos estrictos, de lo que ocurre en la mente nada más, que es lo que es un error que se ha solido caer las neurociencias, de pensar y modular o modelar nada más que lo que pasa en la mente y olvidarse de lo que pasa en el cuerpo, para incluir lo que pasa en el cuerpo. Se dan cuenta, ¿no? Es decir, él incluye, él pasa a incorporar los procesos fisiológicos del organismo. Y esto es porque lo que afecta a nuestro cerebro, volviendo al tema de lo que habíamos visto de las percepciones y demás, el cerebro registra percepciones, el cerebro nuestro, bueno, de todos los organismos con cerebro, registra las percepciones del entorno. Las registra con los 5 sentidos, ¿no? Por eso las percepciones son visuales, auditivas, inclusive se habla de imágenes auditivas, porque son imágenes perceptuales, es decir, el término técnico es imagen perceptual auditiva, aunque parezca, pero es así. Y nosotros podemos englobar, al entender un poco a qué se refiere Damasio, estos son los 5 sentidos. ¿Oyeron hablar del 6º sentido? Acá, como siempre digo, no es una cuestión de esoterismo. ¿Con qué otro término se conoce el 6º sentido? Intuición, ¿no? Intuición. A la intuición. Porque la intuición son esas sensaciones que sentimos que nos generan malestar, nos generan alegría, pero que no las hemos razonado. Las sentimos y no sabemos de dónde nos vienen. Sin embargo, no es algo que nos pasa por algo, porque nuestro cuerpo las ha percibido así. Entonces, acá tenemos de vuelta, para distinguir la especificidad de la mente humana, tenemos que partir de nuestra continuidad con el resto de los organismos vivos. Y Damasio lo que dice que desde la simple ameba, una simple ameba que obviamente no tiene cerebro, reacciona al medio, reacciona a nivel fisiológico, a nivel químico, reacciona al medio, moviéndose o corriéndose del lugar o tratando de hacer algo para conseguir un poquito de bienestar y estar un poquito mejor. Esto, claro, lleva toda una... No es este el lugar para ponernos a discutir filosóficamente cuánta noción de sí misma tiene la ameba o no. Pero hay algo que puede ayudarnos a entender la noción de homeostasis, de equilibrio interno, de que si hay algo, que hay un patrón que encontramos en la vida misma, es una tendencia a procurar superar los malos tragos y estar mejor. Y es donde se ancla Damasio. Entonces, están las amebas que responden como un todo, no mueve solo un tentáculo para
para moverse, se mueve completamente. Después están todos los organismos con sistema nervioso central presentan imágenes perceptivas, o sea, tienen percepciones del entorno, pero de manera inmediata. Y este es el rasgo que analizó bien Damasio. Damasio distingue entre percepciones inmediatas, mediadas por la corteza prefrontal, mediadas por la reflexión. Y lo que postula que nos distingue como humanos, lo que distingue la mente humana del resto de los animales, es la capacidad del sí mismo. Es esa noción del sí mismo, de darnos cuenta que podemos recordar a voluntad imágenes del pasado o imágenes del futuro, de la que carecen los animales. Los animales reaccionan, perciben y reaccionan de manera inmediata. Y reaccionan de manera inmediata, inclusive aprovechan el aprendizaje, pero reaccionan de acuerdo a lo que tienen fijado fisiológicamente por las hormonas del estrés y reaccionan en base a eso. Cuando están en una situación similar, en un entorno similar, reaccionan igual en base a lo aprendido. Nosotros tenemos la capacidad, pero es decir, si al animalito lo sacamos de ese entorno y lo ponemos en un entorno agradable, está feliz, no se acuerda de nada, está perfecto. En cambio, nosotros los humanos somos los únicos organismos por esta capacidad de la corteza prefrontal de poder imaginar distintos escenarios posibles y de recordar el pasado. Y esa facultad, ese sí mismo, o como hay un término que utiliza para eso una antropóloga de filo, de acá de filosofía y letras, una antropóloga argentina, habla de, así como está tan naturalizada la noción de la otredad, ella incorpora la noción de la mismidad. Es un término que parece un poco extraño, pero que ayuda a entender esta noción del sí mismo, para incorporarla en las ciencias sociales. Bueno, teniendo en cuenta esto, no sé si alguien pudo bajar el libro, creo que no lo bajé acá, para esta página, el libro de Spinoza. Lo voy a subir, el PDF, En busca de Spinoza, de Damasio. Él, si tienen en cuenta todas las distintas reacciones, desde las más básicas de los organismos a las más elaboradas, él postuló en una de sus primeras figuras esta noción de los niveles de regulación homeostática automatizada, desde lo simple a lo complejo. Es decir, lo que percibimos, las reacciones inmediatas que percibimos todos los organismos, desde la simple ameba con sus distintas estructuras anatómicas hasta nosotros. Y encontramos las respuestas inmunes, los reflejos básicos como tronco común, en los comportamientos de dolor y placer, los instintos y las motivaciones y las emociones propiamente dichas. Como sabemos, los animales también presentan emociones. La diferencia con nosotros es que los sentimientos, que él distingue muy bien, los sentimientos, que son esas reflexiones que tomamos de las emociones inmediatas, los sentimientos están mediatizados por el mí mismo. Y él distingue los sentimientos como una expresión mental de todos los demás niveles de regulación biológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, distingue entre sentimientos y emociones. Los sentimientos son específicamente humanos. Entonces, esto lo lleva a él a postular que los pensamientos humanos son imágenes que emergen voluntariamente a partir de emociones básicas. Si uno va desde los niveles de lo inferior a lo superior, contamos del cerebro que retoma inclusive las percepciones del cuerpo, las emociones como proceso primario inmediato, que quedan ahí, que es necesario que las reelaboremos. Tenemos que aprovechar la facultad que tenemos como humanos de poder sentarnos y reelaborar qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso que nos pasa y nos genera malestar? Entonces, están las imágenes perceptuales inmediatas, de carácter involuntario, que son las que permiten la adaptación al entorno. Porque hay muchas reacciones que tenemos que, gracias a Dios, nos pueden salvar la vida, que no las pensamos. Si las tuviéramos que pararnos a pensar, estamos muertos, ¿no? Hay cosas que reaccionamos
y corresponden a esas reacciones voluntarias que tienden a la vida. Y distingue del pensamiento como proceso secundario, que son imágenes perceptuales no inmediatas, sino diferidas. Incorpora la noción de temporalidad. Entonces, ¿pienso y luego existo? Damasio discute esto. Como siempre hago la broma, los filósofos le saltaron a la yugular y dice cómo se pone a discutir a los filósofos, a Descartes, ¿no? Al gran Descartes. Y en realidad, cuando uno lee el texto de El error de Descartes, de Damasio, a veces uno puede inferir que quizás fue una mala decisión del comité editorial al ponerle el título, porque en el interior del libro lo que Damasio continuamente les discute a sus colegas neurólogos que incorporen, que no se queden nada más que con los procesos mentales. Entonces, uno puede inferir de que en realidad toda la propuesta de Damasio es que primero percibo, luego pienso y después existo, después articulamos todo esto. Porque no podemos no percibir. El pensamiento es un proceso voluntario, la integración es un proceso voluntario, pero la percepción es un proceso absolutamente involuntario, que nos ocurre a nosotros y nos ocurre a todos los animales también. Entonces, para poder entender también la dinámica de la vida, tenemos que entender que la vida, y acá hay que derribar otro supuesto, no emerge entre opuestos, emerge entre complementarios. Y eso nos lo demuestra la biología misma. El amor. Claro, pero es decir, los opuestos, lo único que traen es conflicto. Ahora, si ustedes lo que quieren es tener conflicto, bueno, incorporen el opuesto en las estructuras de la mente. Pero tenemos que procurar que nuestra mente, la complementariedad de los fenómenos. Y acá sí vamos con todo este bagaje de la genética de los afectos, de la genética de cómo es que tenemos nuestras emociones y lo que podemos hacer con ellas. Aquí Damasio recupera al filósofo Spinoza. La ética, aunque tiene definiciones muy complejas, una definición cortita: la ética es lo que debe ser, es el deber ser. Claro, es un problema, porque ese deber ser se tiene que construir socialmente. Hay un filósofo español que dice: la ética es siempre lo que otros no tienen. Muy pocas veces he visto a alguien de ser filósofo que discuta: yo no he actuado con poca ética. Siempre las quejas son porque a nosotros les falta ética. Hablando de la necesidad de que construyamos entre todos una ética común. La ley de conatus que propone Spinoza tiene que ver con un patrón novedoso en las relaciones y en el modo en que nos movemos en el mundo. Spinoza descubrió que las acciones buenas operan una composición de las relaciones y producen alegría. En cambio, las malas acciones, las malas compañías, no pueden sino producir tristeza. Entonces, se trata de un proceso de que si aprendemos a ser como las amebas, si las amebas están en un entorno hostil, aprenden a moverse de ahí. Si nos sentimos mal en un lugar, o hay algo que nos incomoda perceptivamente y no sabemos qué es, tenemos que aprender a movernos o a establecer o a razonar por qué me siento mal, qué puedo hacer para contrarrestar esto que me pasa. El proceso de retroalimentación a nivel de los neurotransmisores ha sido largamente corroborado por las neurociencias. Inclusive, Dalglish y Power lo ha, en un buen libro, tiene varios capítulos dedicados a cómo la ansiedad, los procesos de ansiedad generan pánico social. Es decir, el pánico social es un fenómeno real, no es inventado. Y eso se debe a la retroalimentación de emociones negativas. Entonces, lo que dice Damasio es que la razón debe estar al servicio de la búsqueda legítima de afectos, y esta es la clave, para empeñarnos en cultivar y fomentar primero en nosotros mismos,
No esperemos que la ética la cultiven nosotros, pensemos por cultivarla en nosotros, por fomentar en nosotros y en otros aquellos comportamientos y conductas que nos produzcan el placer que proviene de por estar cuidando de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. No podemos buscar nuestro propio bien sin incorporar el bienestar del otro. Esta noción del bien común, como la base del bienestar duradero, fue anticipada por Spinoza y es recuperada por Damasio. Y esto lo lleva a que él trate ahora además de su difusión de los avances en neurociencias, de tratar de ver cómo las neurociencias nos pueden servir para mejorar como sociedad. Y eso solamente puede ser cuando, es decir, en la medida que aprendamos que está bien disfrutar de una buena comida, de disfrutar de una charla con amigos, y darnos el permiso para disfrutar de esas pequeñas cosas. La vida está compuesta de eso, de un buen amigo, de una buena charla, de un buen momento. No está compuesta de una enorme cuenta en el banco, que para tener esa enorme cuenta tengo que haber explotado y destruido a medio mundo. La vida pasa por otro lado, y en esto y tiene que incorporar el bien común. Esa es la verdadera ética de los afectos. Entonces, las conclusiones. Que me gustaría que se quedaran con esta imagen de Ramón y Cajal, muy poética, sobre la neuroplasticidad. Él llamó mariposas del alma al momento en que tenemos un nuevo contacto neuronal. O lo que nosotros solemos decir, cuando alguien tiene una idea revolucionaria, ¿qué solemos decir? Se le prendió la lamparita, ¿no es cierto? Es algo que está muy, muy conocido, ese dicho. Y eso tiene un correlato real en el cerebro. Cajal conjeturó que si pensamos, aprendemos y creamos nuevos recuerdos, lo debemos al flujo de transmisión impulsado en ese pequeñísimo espacio de luz entre neuronas que él define como el espacio donde surgen los pensamientos. Entonces, si no queremos sentirnos títeres de las circunstancias y terminar con todos los pelos parados, aprendamos a darnos un tiempo para, no para poner la mente en blanco, porque este es otro concepto erróneo. Dicen que hacer meditación es poner la mente en blanco. No. Lo más alejado de poner la mente en blanco es la meditación, es la plena percepción al interior más profundo nuestro. Es afinar o poner a punto lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto da mucho trabajo, no es fácil, no es automático. Conseguir la armonía interna cuesta mucho trabajo, pero la paz interior no tiene precio. Muchas gracias.